que el mito de Psique y Eros en la psicología popular está como mucho, ni siquiera sé si en la psicología popular, ¿no? En el popular, vamos a decir, muchísimo más acotado, no como tiene mito. hiper, es como una cuestión de relación de amor romántico y nada más. Y por ahí jugando Ujú. como con la analogía de hasta dónde podríamos ir con el amor, bueno, esto que hace ella de superar las pruebas, cómo no leerlo como un gran gesto de amor a sí misma, ¿no es cierto? Hacia la vida, hacia querer ir más y más y poder, ¿no? Afrontarse con ella misma. Que bueno, un poco en esta estación nos encontramos con todo eso que va quedando ahí como en el camino después de obtener los logros y de estar ahí en el mundo como una campeona. Sin embargo, sigue sin alcanzar, Ujú. ¿no? Sí, sí que viste, realmente el camino hasta que, bueno, las pruebas son realmente un irse para adentro y un reconectar, pero después de ese recorrido, lo que sucede es que nosotras también superamos las pruebas, pero lo obtenemos en el mundo de afuera, en el mundo masculino, no sé ni cómo decirlo, en el mundo de los varones, en el mundo del hacer, En el mundo del hacer. y todavía en el mundo del hacer, y nos falta, bueno, y ahí se produce como una bisagra, que por eso mágicamente la gente deja el recorrido del viaje, deja de asistir a los grupos, porque la bisagra es precisamente, bueno, ya lo conseguí, Ujú. eh, ya tengo los títulos, ya tengo los trabajos, ya tengo el dinero, a veces tengo hijos también, muchas veces no, porque estuve muy ocupada en el afuera y en el hacer, y me doy cuenta que el reloj biológico ya se me está terminando y todavía no tuve hijos. Entonces hay como todo esto conseguí, después empecé de nuevo, inventé nuevas carreras, nuevos logros, nuevos éxitos, pero de nuevo, o sea, de una prueba a otra prueba, pero empiezo a sentir que nada de esto ha tenido mucho sentido, ¿no? Eh, que está todo muy bien, pero que la insatisfacción prima, me encuentro insatisfecha, hay como una imagen en el viaje de que lo que aparece es como aridez, como si el suelo, la tierra, se hubiera vuelto absolutamente árida y seca, la tierra interna, ¿no? Y y no entiendo muy bien qué pasa. ¿Por qué esta sensación de sequedad, de aridez, de absoluta insatisfacción? Bueno, si no tuve hijos, ahí hay toda una movida que va por el lado de la maternidad. ¿Viste? Si estoy en la mediana edad, entre los 40 y los 50, empiezo a ver que el cuerpo cambia y ya no puedo seducir como antes y que entonces empiezo a tener un montón de rollos con la sexualidad, no por lo que me pase sexualmente, sino porque no puedo para afuera ser la misma que era. Empiezo a tener el problema de que por ahí no voy a tener hijos ya. Empieza toda, para las mujeres de la mediana edad, este momento de aridez es mucho más tórrido todavía, ¿no? Ujú. Pero bueno, siempre sucede, si lo miramos desde la cronología, empieza a partir de los 40 en adelante, este tiempo de no entender mucho. Tengo todo, lo conseguí, pude, como pueden eh, ellos, pero la verdad que me siento mucho más vacía que llena, más seca que florecida. Viste que estos no son los verdaderos logros. Ujú. Entonces, esta es la estación más difícil, porque hay una sola posibilidad ante esto. Yo hoy, cuando miraba la estación, pensaba, bueno, esto sucede irremediablemente, pero casi que no se habla de que no sucede, como si las mujeres se encontraran con la insatisfacción y no fuera muy compartida. Pero hay un hecho que demuestra claramente que esto sucede, que es las altas estadísticas de depresión en las mujeres en estas edades.
a partir de los 40, ¿no? Donde no tengo cómo resolver esto y la depresión y la medicación terminan siendo la solución. Pero esto se vive, no se vive en silencio, pero se oculta, se evade, bueno, si lo evadimos vuelve una y otra vez, y este periodo puede ser muy, muy largo, porque tengo que animarme a meterme con lo que siento. Y lo que siento es incómodo, sí, te Pienso, escucho. pienso algo que me viene ahora un poco fuerte, capaz, ¿no? En esto como siempre, terminamos viendo de que todo está bastante actualizado, ¿no? Permanentemente, y cómo es que esto es un factor común en las mujeres, que supongo que estimo que en los hombres debe ser, pero de otra manera, eh, y me viene así como una cosa de que está naturalizado, ¿no? Y bueno, sí, que qué sé yo, no tuvo hijos, ¿viste? Como una cuestión así. O al revés, y bueno, ¿qué querés? Solamente crió los hijos, ¿no? ¿Viste? Como hay una cuestión ahí de la que me parece interesante hablar, ponerla, ¿viste? Hacerla pública, podríamos decir nosotras, alcanzar un poco de información en ese sentido, de que es un poquito más profundo que una mera frustración, ¿no es cierto? Que no es una cuestión como mucho más sutil, tal vez, y que no por eso ni estamos locas ni estamos enfermas, sino que bueno, estamos tratando de aprender a ser como en el mundo como mujeres, ¿no? Que un gran dilema me parece. Ujú. También, Sí, como, sigue siendo la pregunta, ¿cómo se hace ser una mujer en el mundo de los hombres como una mujer? Ser ujú, una mujer como una mujer. ser Eh, bueno, acá el condicionamiento, que es mucho más que un condicionamiento, es un arquetipo también, ¿no? O sea, las mujeres que no paren no son mujeres completas. Y esto parece que está muy alivianado, sí está alivianado acá a nivel mental, piensan diferente, creen que deciden diferente, estoy hablando de las más jóvenes, ¿no? O sea, de generaciones nuevas, a donde esto se está moviendo de lugar sin duda, pero todavía funciona como una mera idea. La ujú, experiencia de parir o no parir es determinante. Las mujeres que no dieron a luz porque estuvieron ocupadas con el afuera o por lo que fuere, realmente no solo son juzgadas desde el afuera como incompletas, sino fundamentalmente son juzgadas por sí mismas como incompletas, ¿no? Yo tengo algunos pacientes que han podido decidir conscientemente no tener hijos y la diferencia es abismal. Lo que no quiere decir que no haya siempre un espacio vacío ahí, ¿no? O sea, que se deje de sentir el vacío, no, se siente, pero se acepta porque la decisión consciente de no tenerlos ocupa el lugar. Pero es bien difícil esto de ser una mujer y no ser madre. Que obviamente podemos ser mujeres y no ser madres, ¿no? Es obvio, pero no es tan obvio para el inconsciente. pero no es tan obvio y cuando te convertís en madre, cuando devenís madre, cuando de pronto estás haciéndolo, es muy difícil hacer discernir en ese punto de decir que además de ser madre, sos mujer, ¿no? O sea, es permanente, es una paradoja muy, muy, Es, muy compleja, ¿no? Entonces, acá quiero comentar algo personal. Yo me acuerdo más o menos 2017, por ahí, 2018, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, que vino Ginoa Bolen a la Argentina y yo participé con ella del encuentro y fue muy lindo y estuve con un montón de mujeres super woman terribles. Yo me estaba por recibir y y de contar quién es Sinoda Bolen. Pasá la visita de quién es Sinoda Bolen. bueno, Ginoa Bolen es una psicóloga junguiana, es doctora en psicología, me parece ella igual, bastante Sí. reconocida mundialmente, que es la que propone toda la vuelta de los círculos de mujeres con sus libritos y ahora está como, tiene el libro este de las diosas de cada mujer. Bueno, ha hecho un aporte importante de la psicología a la mujer, digamos, en ese De- punto, ¿no? sí, sí, sí. Entonces por eso fui a trabajar con ella, a estar en presencia de ella, de cómo es esto de estar reunida con mujeres en ese momento,
que no solamente estaban viendo de qué manera ser mujeres en este mundo, sino que habían triunfado, pero absolutamente en el mundo de afuera. O sea, con mujeres muy, muy exitosas estuve en ese momento haciendo círculo. Y mi pregunta era, como ella. como ella, ¿cómo voy a hacer cuando me reciba para trabajar y ser mamá? Entonces, bueno, viste, me Mm. miraban un poco con ternura porque era por lejos una de las más chicas, como siempre en esos espacios, pero viste, me decían, se puede, se puede. Y sí, se puede, ¿no? Pero a veces es como esto mismo de las pruebas, es ponernos muy ahí en situación de qué es lo que uno enfrenta, de qué modo se puede hacer. Bueno, nos podemos poner ahí como en otro tema en relación al ser mujer y ser madre, pero no es para nada sencillo y no se termina ahí, ¿no es cierto? Además, digo, No, para nada. podés ser madre y sin embargo aparece esta aridez espiritual. Ah, pero por supuesto, como que no tiene que ver con la maternidad, la aridez. La maternidad es un elemento más que se le viene sumando en las últimas décadas, que las mujeres llegan a los 40 y no han tenido hijos porque se han ocupado realmente de la afuera. Y Ujú. han sido exitosas, y son. Entonces, se le suma a la aridez se acuerdan, no tuve hijos y ya tengo muy poco tiempo y por ahí estoy totalmente en otra y probablemente ya no los tenga. Eso se suma. Pero vos estabas hablando de esta cosa que parece como una capa sobre la otra, ¿no? Que es, eh, soy madre y entonces ya soy una mujer. Ujú. Y está muy lejos de que ser madre me convierta en una mujer, ¿no? Ujú. Es y también es un trabajo, creo que es un trabajo nuestro, ¿sí? Para mí, viste, un legado y para vos un trabajo, una propuesta de trabajo para las nuevas generaciones, incluso estoy hablando de las que nos ocupamos de este oficio, ¿no? O sea, donde empezar a separar cada vez más que ser madre no es ser una mujer. Ser una mujer incluye la maternidad, como incluye tantas otras posibilidades, tantos otros dones, ¿no? Pero bueno, si llegamos a la mediana edad y todavía no tuvimos hijos, esto complica mucho el momento, ¿no? Que, como les venía diciendo, es un momento de aridez, de sequedad. La autora usa la imagen, la metáfora de muerte, porque obviamente hay algo que se tiene que acabar para pasar a una nueva etapa, que es como usamos la metáfora de la muerte. Siempre algo se acaba para que algo renazca Ujú. o nazca, que es el mito de la diosa que tenía hijos, pero al mismo tiempo los hijos eran sus consortes, ¿no? O sea, daba la vida y al mismo tiempo después era la muerte para volver a renacer. Y esto que está todo el tiempo sucediendo, lo reproducimos todo el tiempo, sin saber que estamos reproduciendo también los mitos, ¿no? Bueno, entonces la imagen de la muerte a mí me parece fuerte para entender, como vos decís, yo no quería decir hoy que esto es muy difícil y complejo, pero bueno, se torna, cuando empiezo a hablar, viste, a mí se me torna muy complejo. Bajarlo. Entonces, es como que tenemos que estar dispuestas a que algo realmente se acabe, es como tocar fondo, es como bajar al mundo subterráneo, al mundo del Hades. Y para graficar esta estación difícil, ¿por qué difícil? Porque tenemos que encontrarnos con las creencias, los condicionamientos, los aspectos o personajes que conforman la personalidad o el famoso ego. Tenemos que encontrar todo esto en nosotras, todo esto que es limitante para dejarlo ir, la metáfora del dejarlo ir, porque en realidad es poder mirarlo de frente y saber que está y que tienen que estar a nuestro servicio y no nosotras al servicio de los personajes, sobre todo, porque los condicionamientos y las creencias también van a seguir estando. El tema es
que no sean inconscientes, que no nos actúen inconscientemente y nosotras no podamos decidir, elegir, discernir, mirar desde arriba como el águila y poder ampliar la perspectiva de qué sí y qué no. Qué creencia también es mía y cuánto tengo que saber que estoy funcionando desde una creencia, en definitiva, ¿no? Hacerme consciente de las creencias, no condicionarme. Eso por un lado, y por otro lado, es el aspecto, es el arquetipo de la sombra con el que nos vamos a encontrar en esta estación. Y la verdad que a la sombra nadie la quiere mirar mucho. Quiero ¿No? hacer un Sí, pequeño, un sí, pequeño sí. corte acá. Hoy, mientras armaba un poco esto de, bueno, estuve ahí como en contacto rápido, me voy para abajo yo, que me salieron unas palabras en relación a descender, a bajar, a profundizar, a hundirme. Busco la etimología del significado de descender. Y me pareció que estaba bueno traerlo porque obviamente que, además de que viene del latín y demás, el de tiene que ver con la que le dice como Con, hacia adelante o hacia atrás o hacia adentro, ¿sí? Como entonces, también hay un punto que un poco en la invitación cuando armábamos la publicación lo hicimos, de que en algún momento de nuestra vida, no importa en qué momento del mandala estemos, cuántos años tengamos, si estamos en un proceso, si estamos en el camino, si nos venimos mirando, ¿no? Aparece esto como oscuro, no sé si ponerle oscuro la palabra, sino como, ¿qué más hay? Como una puerta que se nos abre, que no queremos abrir, que no queremos saber nada con eso. Y entonces esta idea de descender y tomar esa dirección, de tomar la decisión de hacerlo, de ir hacia eso. Y el ascender se refería como a escalar, a trepar. Entonces, también un poco esto de cuando estamos abajo, viste, que pareciera que de alguna forma tenemos que subir. Y bueno, y vamos a subir, para mí, solamente cuando permitamos completa, viste, aceptación de que estamos abajo, recién podemos ahí empezar a subir. Si no es esto, ¿no? Es como una agarrada, como una trepada, bueno, como una escalada, como muy cuesta arriba. Y en realidad es el momento en el que realmente está sucediendo eso, del no tiempo, también, esa cosa así muy efímera, donde no sabes hace cuánto que estás ahí, ni cuánto te vas a quedar, ni siquiera te acordás en qué momento dijiste que sí a eso. Pero bueno, es una decisión también, como todo, darnos con esa parte bastante oscura, qué sé yo, que la oscuridad no necesariamente tiene que ser negativa, pero en este punto me parece que sí trae como en opuesto a la sensación que te puede dar la luz, ¿no? De que en algún momento vas a salir, de que en algún momento vas a estar a flote, porque realmente estás abajo, ¿no? Sí, acá quiero enganchar la estación con lo que venimos, ¿no? Porque es cuando empieza la sensación de aridez, de sequedad, de insatisfacción. A mí me gusta usar mucho la palabra insatisfacción porque es ¿qué me falta? ¿Qué me falta si no me falta? Es como, ¿cuál sería el enganche? Es que en realidad lo que me falta es aquello que dejé en el camino cuando me alejé de lo femenino. Me falta la intuición, tomarme el tiempo, me falta la humedad, la oscuridad, el ciclo del útero, por ejemplo, me falta la conexión conmigo. Y para poder volver ahí, recuperar, ¿no? Que es otra palabra, recuperar, tengo que tomarme un tiempo de iniciación, que sería en la metáfora la iniciación, a donde realmente paso de un estado a otro, y descenso. Acá las mujeres no, nos vamos hacia abajo, hacia la luna, hacia las profundidades, hacia el infierno, hacia lo oscuro de donde también vamos a traer los dones, no solamente la oscuridad como decías vos, recuperar eso que hemos dejado en el camino, pero para eso vamos a tener que revisarnos profundamente.
yo no tengo dudas, porque ¿cuándo se nos invita al descenso? ¿Cuándo esto se convierte en una crisis en nuestra vida y se convierte en un descenso? Con un divorcio, con la muerte de los padres, con la muerte de la pareja, con la muerte de un hijo, el descenso es profundísimo. Eh, con una enfermedad grave o no tan grave, que nos ponga al límite, que nos haga parar, que sí o sí no nos permita seguir con la cotidianeidad. Eh, un fracaso laboral, un fracaso académico, una frustración grande, en fin, situaciones límites, situaciones conflictivas que nos separan de donde estábamos. Y a veces ni siquiera hace falta, ¿no? Porque esto llega en algún momento sí o sí como vivencia. Hay algo que me empieza a suceder y que no coincide con lo que yo creo y con lo que yo pienso, porque he hecho un largo camino exitoso y ahora ¿qué? ¿Qué me falta? ¿Qué es esto? ¿Mm? Bien. Entonces, Lidia hace una pregunta en relación a eso, que capaz que la podés empalmar por lo que estás diciendo. Dice, cuando hablan del a éxito ver, en el afuera, cuando hablan del éxito en el afuera, ¿a qué se refieren? ¿Y qué pasa si no sos una mujer exitosa en el afuera? ¿Yo? ¿Vos? eh, empezá vos, dale, a ver, Empiezo. te enganchas, como Em, quieras, Jugamos dale, entre las dos. Esto de que hablamos de la afuera, nosotras puntualmente estamos haciendo referencia o al mundo del éxito, al mundo de los logros, eh, a esto que buscamos o que obtenemos, que buscamos y que obtenemos en lo concreto, ¿no? Nos referimos a la cuestión a lo mejor a veces como de obtener un título o un logro, o puede ser un auto o un casamiento, lo que sea, pero que tiene que ver más como con un objetivo desde la afuera, que en relación a lo mejor al mandato. En alguno de los vivos hablábamos del Dios Padre, así como muy de la energía que está uh-huh, direccionada hacia afuera. A eso nos referimos con el éxito afuera. Entonces yo salí, me recibí, hice mi vida, soy exitosa en ese sentido, tengo dinero, tengo poder, entre comillas, porque puedo decidir, porque puedo resolver. eh, Entre esas cosas inclusive puedo resolver si voy a ser madre o no, pero hay un momento del camino en el que bueno, me encuentro con esta estación en la que estamos haciendo referencia ahora, en el que a pesar de todos esos logros y todos esos tesoros que le llama la autora, sigo sintiéndome vacía, incompleta, que hay algo que no, todavía no. Y nosotros pensamos entonces que eso se dio en el sentido de que nos alejamos allá hace muchos años de nuestro núcleo más femenino, ¿no es cierto? Eh, y bueno, ¿qué pasa cuando no sos una mujer exitosa? ¿Cómo pregunta ahí? a ver, haber conseguido el éxito, todo entre comillas, que llamamos éxito a los logros, no significa que te sientas exitosa, podés no serlo, o podés no, o sea, no significa que te sientas exitosa. Eso por un lado. Por otro lado, podés no haber conseguido determinados logros. Estamos hablando específicamente de aquellas mujeres identificadas con el Padre, que llamamos hijas del Padre, que realmente decidieron identificarse con lo masculino, decidieron inconscientemente, pero una vez que la decisión se instaló en el inconsciente, la identificación se instaló, el modo de funcionar es siempre hacia afuera, porque la consigna fue como mamá no, o como una mujer tradicional no, entonces afuera como sea, y a batallar como sea, y a tratar de ganar como sea. Por eso terminamos siendo mujeres como los varones, para poder conseguir los mismos logros que ellos. Que para ellos es bastante más fácil, porque es natural. Es ¿No? Es natural, natural el hacer, es ¿no? natural. Es natural el hacer, Y acá funcionar desde esa energía que es, sí.
No, dice, hace un ¿sí? comentario que tiene mucho sentido. Dice, la palabra éxito me parece condicionamiento, me gusta más hablar de plenitud. Sí, es que es un condicionamiento, o sea, a, Totalmente. tenemos que salir a hacer eso de alguna forma que nos dijeron que se hacía, cómo se hacía, olvidándonos completamente de nosotras en la mayoría de los casos. Y que quisimos, y que quisimos hacer así, quisimos. O sea, todo inconsciente, pero que lo quisimos. Ahora, yo no pondría plenitud ahí, porque justamente lo que menos se siente es plenitud. Es a ver, logros sería la palabra. Si no ponemos éxito, que es un condicionamiento, pero todo lo que estamos diciendo es producto de condicionamientos, podemos poner logros, metas alcanzadas. Viste, yo a la facultad, a la universidad no iba a dejar de ir, pasara lo que pasara, y el título lo iba a conseguir. Por supuesto, el título de psicología era muy fácil de conseguir, pero había títulos de ingenieras en sistemas que era bastante más difícil de conseguir. Este, entonces, bueno, Sí, son pero logros. una cosa, eso es una carrera como la gente, sos ingeniera. Eso, claro, eso es una carrera como la gente. Entonces, porque la sensación de plenitud va a venir mucho después que hayamos bajado y subido, ¿no? Todavía plenas no, puede ser que satisfechas, ¿eh? Te vas, no te escucho. Digo, de bajar y subir muchas veces. Eso. En esta estación que revivimos la metáfora de bajar al Hades, de bajar a los infiernos, eh, el mito que la grafica, la ilustra, es el mito de Deméter y Perséfone, que también es un mito griego muy antiguo, muy antiguo. Están por ahí con Psique y Eros, ¿no? ¿Qué sucede? Deméter es la mamá de Perséfone, la diosa Deméter, y son absolutamente dependientes y una para la otra. Perséfone es su niña, es la luz de sus ojos, es la niña de su corazón, vive para Perséfone, Deméter, vive para ella. ¿Y qué sucede? Una tarde Perséfone sale sola a cortar lirios del campo y en un minuto, en un segundo, desaparece. Nadie vio lo que le pasa a Perséfone, pero sí se escucha el grito de Perséfone. Entonces, bueno, creo que es un águila la que también le cuenta a Deméter que vio, que sintió el grito y vio cómo Hades, el dios de los infiernos, la rapta y se la lleva al mundo subterráneo. Después de mucho buscarla, caminar y gritar y desesperarse, Deméter se entera que eso le pasa a Perséfone. Y bueno, deja de ser esta diosa espléndida y brillante que es Deméter, para empezar a deambular por los caminos llorando la desaparición de Perséfone y buscándola, implorándole a Zeus, su padre, que por favor se la devuelva, y no sucede. Nadie escucha a Deméter, ni los dioses padres, que hay unos Enil, Enquil, hay algunos dioses que se los llama así, dioses padres, a los que ella acude pero no le responden. Zeus se niega. Bueno, Perséfone sigue desaparecida hasta que al final, esta imagen es muy gráfica, Deméter llega a Eleusis, a donde está el oráculo, donde todavía debe estar el oráculo metafóricamente, y se sienta a orillas de un pozo profundo, hacia abajo, oscuro, el inconsciente, ¿no? Se sienta a llorar la desaparición de Perséfone, la ausencia de Perséfone en su vida, hasta que las hijas del rey del lugar la ven que es casi como una mendiga, harapienta, arruinada, ¿viste? Y
y está buscando trabajo de nodriza, o sea, está buscando trabajo de maternar a un hijo ajeno que en realidad es su propio renacer, es su propio hijo interno, hija interna, ¿no? Entonces le dan ese trabajo, pero entonces ella todas las noches hace un trabajo de ponerlo en el fuego al bebé para volverlo inmortal, es un trabajo que los dioses hacen para inmortalizar a los humanos, y la descubren, y entonces ahí hay un gran revuelo, pero de golpe Deméter muestra quién es, y pide que en ese mismo sitio le abran un templo para ella, y se convierta en una diosa para honrar. Pero, bueno, sigue insistiendo en poder encontrar a Perséfone, hasta que hay un dios, un dios de la armonía, que decide que está bueno devolverle a Perséfone a su hija, bueno, intercede ante Zeus, y ante Zeus es hermano de Hades, el dios de los infiernos. Bueno, ahí hay una negociación, y Perséfone puede volver al mundo de los vivos. Después de haber estado en la oscuridad y en el infierno, y en relación con Hades, que sería algo así como el demonio para Occidente, y no come nada allí abajo, pero en el momento de poder salir, Hades la despide dándole una granada, y ella se come las semillas de la granada. Bueno, cuando Deméter pregunta si ha comido algo allí abajo, ella le dice que no, solo a la salida, y bueno, entonces la metáfora es que al comer algo allí abajo ha perdido la virginidad, que de hecho, obvio, la ha perdido. Entonces la hija que bajó al infierno vuelve transformada en una mujer, donde nunca más va a poder ser la luz de los ojos de la madre. Ella ahora va a convertirse en una mujer independiente, entera, íntegra, y bueno, y Perséfone tiene su propio mito después, ¿no? ¿Qué pasa? Como Deméter ha decidido que hasta que no aparezca Perséfone, la tierra no va a dar frutos y va a ser absolutamente árida y yerma, que en la metáfora son los 3 meses del invierno, del otoño y el invierno, los 6 meses del otoño y el invierno. Como Deméter ha comido un fruto en el infierno, tiene que sí o sí, la negociación que hace Zeus tiene que vivir 6 meses arriba y 6 meses en las profundidades. Cuando Perséfone viene al mundo de los vivos, primavera-verano; cuando vuelve al mundo subterráneo, otoño-invierno. Que podríamos trasladar eso a nuestra propia experiencia, ¿no? La metáfora de las estaciones dentro nuestro. Bueno, este es el descenso de Perséfone, es absolutamente inconsciente. La rapta a Hades y se la lleva, y ella no tiene más remedio que vivir esa experiencia, tal como la vive su madre, como la vive ella. Recordemos que nosotras somos Perséfone, somos Deméter, si queremos trabajar el mito. En esta estación hacemos el primer ritual también, que en algún momento hablaremos de los rituales, ¿no? Esta es la estación a donde empezamos a hacer rituales. El ritual del descenso tiene que ver con los 6 meses de sequedad y aridez. Bueno, entonces, en nuestra vida, este viaje a las profundidades inconsciente, porque no lo hemos decidido y nos rapta Hades, lo hacemos un montón de veces, nos sucede un montón de veces. Y lloramos a nuestra hija interna, a nuestro aspecto más joven y más fresco, cuando estamos entrando en la mediana edad o en la edad más madura, Deméter, y no nos resignamos fácilmente a haber perdido, queremos que se nos devuelva tal como se nos quitó. Esto habla de las relaciones, cuando una relación se acaba y no lo podemos aceptar, queremos que sí o sí eso se continúe y se nos devuelva del mismo modo en que la relación se daba, y esto es imposible. Una vez que hemos probado el infierno y hemos bajado a las profundidades, nada
va a volver a ser igual. ¿Mm? Bien. Bueno, hoy estamos así como Respiro. muy como mucha información por ahí. Yo estimo que las que están escuchando Sí, mucha. imágenes y sus sensaciones y a dónde va todo esto, ¿no? Pero bueno, como siempre la invitación es ahí como a confiar a que sucede otra cosa, aunque no estemos captando ninguna, ¿no? Porque no es mental, sino como que es en otro plano. Y como para mí con Perséfone es muy claro, capaz que por la edad también, inclusive a mí me tocó ser Perséfone Ujú. más de una vez en el viaje, lo hemos representado y todo, cosas hermosas así, eh, donde bueno, donde cuando bajo y estoy fuera de mi zona conocida y sola y perdida de esa que yo era y de esa que me conocían y que me cuidaban y acá, viste, estoy indefensa, hay un montón de cosas que, digo, en distintos momentos de nuestra vida el descenso debe tener que ver, me imagino, con lo que nos está pasando. Y perder así la identidad en un momento, bueno, de la búsqueda del éxito, valga la redundancia de lo que estamos hablando, es muy fuerte, ¿no? Entonces, Ujú. empiezan a aparecer siempre, como que las preguntas creo que son siempre las mismas y va cambiando la espiral y va cambiando la profundidad de eso, ¿no? Pero como que la propuesta está ahí todo el tiempo, porque realmente cuando te sucede algo así entre los 20 y los 30, ¿no? Eh, donde perdiste todo eso y después volver al mundo renacida de alguna forma, convertida en mujer completa, en ese sentido la completitud o la completud tiene que ver con haber estado perdida, ¿no es cierto? Como con haberse reconocido sin el control, sin los reconocimientos o los aplausos o la seguridad o lo que sea que me hacía sentir de esa manera y la vida en algún punto me congela, ¿no es cierto? Soy esto, acá estoy bien y no quiero, no quiero escuchar, no quiero mirar, no quiero saber nada de eso. Pero bueno, un poco como para traerlo por ahí, sí, como más a lo cotidiano, que no quede tan una idea de que los mitos no tienen Ujú. nada que ver conmigo. Sí, Es un cuento, una historia. claro, no. Eh, Los mitos son verdades, verdades que hablan, nos resuenan todo el tiempo, son verdades acerca de quién es la humanidad hoy. Ujú, Están vivos, como vos dijiste antes, se mueven dentro nuestro, porque estamos todo el tiempo siendo actuados desde ahí, porque son arquetipos en definitiva. Entonces, son los contenidos de los arquetipos en realidad, como claro, para decirlo más claro. Entonces, bueno, esto de poder identificarme con Perséfone, identificarme con Deméter, que es una invitación en el trabajo del viaje, bueno, nos acerca mucho más a la posibilidad de, qué cerca que estamos de eso que habla de la humanidad entera, ¿no? Y de la experiencia de las mujeres. Acá son madre e hija, pero madre e hija dentro nuestro también, ¿no? Yo quería decirle algo más a Lidia cuando ella dice que pase, porque podés ser no exitosa, más allá de no sentirte exitosa, podés no serlo, podés haber fracasado en el afuera o podés no haber salido al afuera también. Bueno, la sensación de aridez y de insatisfacción va a llegar irremediablemente por ahí desde el prejuicio, con más razón todavía, porque no tengo logros ni afuera ni adentro, porque me casé y me dediqué a tener hijos y a ser esposa y madre, y resulta que irremediablemente en la mediana edad algo pasa en el cuerpo de la mujer, pasa en las emociones, en la sexualidad, en las sensaciones, entonces no es necesario el éxito, sí o sí. Pero repito, también tiene que ver con el tipo de mujer que logra, son las hijas del padre, que son la mayoría en esta época, ¿no? Eh, o sea, porque es cierto, podés no ser exitosa, y no, eso no de ningún modo niega el momento. En algún momento de nuestra vida nos va a llegar. Además, en algún momento de nuestra vida
va a llegar la experiencia dolorosa, va a llegar un divorcio, va a llegar el nido vacío, los hijos se van a ir. Por un lado lo celebramos y por otro, wow, si no hice nada conmigo, de golpe, ¿qué hago con el espacio y el tiempo? Si la maternidad me resignificaba todo el tiempo. ¿Mm? Entonces, esta es una etapa por la que atravesamos, sí o sí. Se diga, no se diga, se vea, no se vea, ¿no? Bien. Y, yo porque estoy viendo que estamos, que son las 10:15, aunque hayamos cortado y empezado de nuevo, me parece que no tenemos mucho más tiempo, Cande, porque, bueno, seguimos hasta que se corte. Esto que decía, Estamos un ratito más. sí, No sé sí, si alguna quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si no siempre. sí, sí, como siempre, ¿no? Las invitamos a que opinen incluso, si no hacen preguntas que nos interpelen. También esto de Flor y la pócima, ¿no? Eh, que a ella le pareció tan sincrónico. La verdad que cuando me contó el sueño esta mañana yo tampoco lo podía creer. Me decía, ay Dios, voy a hablar de la pócima. Em, la pócima de Perséfone, que también no es solo de la belleza, es la pócima donde ella puede, sí que se reencuentra con su propia posibilidad, con su propio potencial, ¿no? Que no es la belleza física solamente. Pero claro, ella tenía que traer la pócima, pero devolvérsela a Afrodita cerrada. Y sí que comete el error de caer en la tentación de abrirla antes de llevársela a Afrodita. Y cuando abre la pócima, se desmaya y cae en un sueño profundo del que no puede despertarse a menos que Eros la bese. ¿Les Ah, suena a los cuentos de hadas, linda. a los cuentos de Cenicienta, Blancanieves? Eros tiene que besarla para devolverle la vida y la conciencia, ¿no? El dios del amor, el amor, tiene que devolverla. Y ahí esa comete un error grave, abrir la pócima, pero por otro lado demuestra que es un ser humano que se equivoca, que se tienta, y que también las mujeres podemos equivocarnos y tentarnos, ¿no? En la metáfora, bueno, se equivocó. Después es rescatada por el amor y la conciencia, que de eso se trata. Y por supuesto, para eso tiene que volver a bajar. Tiene que volver a bajar en la estación siguiente cuando haya crecido un poco. Otra vez y otra vez. Otra vez y otra vez. Y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Para mí, así como para cerrar un poco también o darle una forma, em, esto de descender, de encontrarnos como con todo lo que también está, todo lo que también somos, em, bueno, es parte del proceso que uno inicia permanentemente, no es que necesariamente en un momento de nuestra vida, ¿no? Lo de la mitad de la vida no solamente aparecen estos mitos, aparecen un montón de mitos y es la propuesta que hace Jung también en ese sentido, ¿no? Él dice, bueno, el proceso de individuación a partir de los 40 en adelante es radicalmente distinto. Pero bueno, ¿cómo es esto de tener también, como preguntas así antes de irnos a dormir? em, no sé si la información o la conciencia o la idea o la pregunta por ahí dando vuelta de que en algún momento me voy a encontrar con eso y qué más hay y cuánto más, ¿no? ¿Qué pasa si atravieso el dolor o lo que me da miedo o eso de a lo que no me animo, a lo que no puedo reconocer en mí, ¿viste? Como hay una idea de que no vamos a poder salir nunca y que en realidad a lo mejor la trampa es al revés, es entrando para poder salir, como, bueno, poder hacerlo a una invitación más cotidiana, de cuando nos encontremos en eso, bueno, no somos las únicas, nos pasa todo, a todas, a todos en algún momento, es como la llavecita,
poder traerlo así como Es- a la, a la decisión de estar más completos. Y en ese sentido poder decir más sanos también. Porque si no, viste, no está actuando de eso se trata. de atrás. Entonces, que tampoco hay mucho más para hacer que enterarnos. Mm. Ahí la llavecita es la llavecita de la esposa de Barba Azul, que tiene prohibido abrir una sola puerta del castillo con la llavecita más chiquitita. Y las hermanas la incitan a abrir la puerta, ¿no? Donde ella descubre que, bueno, que ha matado a todas sus esposas y ella será la que sigue. Pero esa llavecita le abre la puerta a ver más realidad, a hacerse más consciente. ¿Mm? Que es, bueno, es el mismo objetivo, siempre es el mismo objetivo. Y después recordar con esto que vos decías, que nos pasa el dolor, nos pasa la insatisfacción, nos pasa el sufrimiento, siempre y cuando no sea inútil, sea un sufrimiento que la vida nos pone delante legítimo, como una muerte, como una enfermedad, y atravesar eso por el medio en vez de evitarlo y mirar para otro lado o pasar por el costado, porque la receta siempre es una y la misma, poder sentir lo que sea que esté sintiendo ahora. Y esto es para las mujeres realmente un tránsito difícil, que hacemos lo imposible por evitarlo, por evadirlo, por mirar para otro lado, ¿no? Demeter se pelea mucho con esa pérdida, no quiere perder. Y bueno, y lo que hace es aumentar su dolor, pero no conectarse realmente con él. Entonces, de eso se trata. Me siento como sea que me sienta y me quedo en ese dolor, en ese sufrimiento. No me gusta usar la palabra sufrimiento, porque en realidad sufrimos inútilmente casi todo el tiempo. Pero bueno, es un sustantivo siempre y cuando sea un sufrimiento legítimo. O sea, la vida nos da un montón de sufrimientos legítimos. ¿Para qué sufrir inútilmente desde la neura, desde la neurosis, ¿no? Ahí, Tengo una... no, que digo que la Sí, Cami, dale. a eso, a esto que estás diciendo, la Cami dice, Sí. me gustaría decir que creo que todos los días, en diferentes momentos del día, nos pasa ser Demeter Perséfone, aunque no lo veamos ni sepamos qué está sucediendo, ¿no? Bueno, ahí una practicante del Perfecto, sentir. perfecto, tal cual, todo el tiempo. Acá otra de las chicas, que se llama Cande también, dice, ¿qué pasa cuando el miedo es paralizante y no nos permitimos transitar el descenso? Bueno, Bueno, la sé. si sos muy joven, seguramente la respuesta te la darán las mujeres un poco más grandes, que ya hayan pasado por situaciones difíciles y te puedan acompañar. Eso es como lo más que nos puede pasar, ¿no? ¿Cómo hubiera sido tu vida si hubieras tenido mujeres mayores que te acompañaran? Bueno, ahí es como, sé que el miedo me paraliza y busco y pido ayuda, que es otra tarea de las mujeres, Pero pedir ayuda en vez de solo ayudar, ¿no? de Y las sobre todo de las mujeres de hoy. eso, de las hijas del padre, que no necesitamos que nadie nos ayude, que todo lo podemos hacer solas. Para ser hijas del Padre tenemos que actuar todo el tiempo la cualidad de la omnipotencia. Somos muy omnipotentes. Entonces, bueno, y como hemos probado que podemos hacer más de una cosa a la vez, otro mito popular, podemos hacer muchas cosas a la vez las mujeres, bueno, es muy fácil engancharse con la omnipotencia. Pero si siento que no puedo, y sobre todo si puedo registrar que es el miedo el que me paraliza, es imposible no tener miedo, eh, pedir ayuda, pedir sostén, contención. Siempre va a haber una mujer que haya pasado por algún momento más difícil, sobre todo si sos muy joven, ¿no? A mí Acompañarte de otras mujeres. eso está bueno, porque me parece
que si en ese punto en el que estamos entrando en el descenso nos estamos dando cuenta que nos da miedo, como que ya estamos ahí. Si no, no, si no tal cual. descendemos, ¿no? Como que si No no, nos da miedo, si no le nos da. si no, no nos pasa nada. Claro, Entonces, por no ahí, nos pasa nada. claro, no nos damos cuenta, no nos está pasando nada. No sé si te respondimos un poco la pregunta. Me parece que bueno, que hay otros vivos anteriores en el que hacíamos como esta propuesta de acompañarnos de mujeres más maduras, más grandes, que tienen otro trayecto por la vida, el que nos pueden acompañar. Y también es muy diferente saber que no estoy sola en eso y que no estoy loca por eso y que voy a estar bien estando ahí abajo, que además es un poco nuestro lugar, ¿no? Un lugar húmedo, un lugar silencioso, oscuro. eh, pero bueno, por eso la propuesta de acompañarnos de otras mujeres no necesariamente tienen que ser muy viejas, ¿no? No, no, no necesariamente, para nada, para nada. Pero Las muy viejas tienen, las muy viejas, que no son solo viejas, pueden también tener sabiduría, y eso está buenísimo, ¿no? Pero bueno, por ahí son solo viejas y tampoco, la experiencia no es capitalizada, porque solo se trata de eso. no es, Cuando la experiencia es capitalizada, ¿eh? no es garantía ser vieja, Claro, pero no, no, no es garantía, porque si no es capitalizada la experiencia, el amor no nace. El amor no se hace ver, porque el amor está siempre ahí, como cualidad, como energía. Entonces la energía del amor solo puede aparecer a través de el haberme transformado en una sabia, a través de atravesar las experiencias por el medio, a través del dolor vivido, sentido, capitalizado. ¿Mm? Mm. Bueno, tampoco es que Sí, no les estamos haciendo lobby de que se vayan a pegar contra la pared, ¿viste? Y que sufran. Simplemente no, no, esa es la idea. no, pero chicas, Queremos, ¿viste? pero Por ahí, es la vida, eso, por ahí las palabras no nos ayudan, pero em, claro. por ahí no nos ayudan, pero por ahí es esta idea que traemos nosotras de entre lo cotidiano y lo profundo, de que afuera, otra vez, es muy superficial, tan superficial que ni siquiera nos pueden doler las cosas, nosotros tenemos que poder con todo. Entonces, bueno, por ahí la propuesta es esa, a cruzar un poco el puente de ser humanos, en realidad, ni siquiera ser mujeres, ser humanos. Ujú, Bueno, tal cual. ríe la El psico, dolor nos humaniza, genial. ¿eh? Se ríe de Y nosotras, o con nosotras. Digo que, está buenísimo. Mirá cuánto que nos escribieron hoy, un montón. qué bueno. Bueno, me gustaría, sí, buenísimo. Me gustaría terminar con una frase de Helen Luke, si estás de acuerdo, Sí. que para mí es la junguiana máxima. Todas las junguianas son geniales, son unos monstruos esas mujeres, pero esta para mí es la más grande, es la Bu- más clara, es la que... Sí, Ay, no te escuché. no, no digo Bien. que decía las chicas cómo se llaman. Ah, cualquier avance de una conciencia nueva, aunque haya estado madurando durante meses o años fuera de la vista, llega cuando se fomenta la tensión que lleva al punto de ruptura. Si el varón o la mujer se mantienen firmes con valentía, la ruptura se convierte en un avance hacia una oleada de vida nueva. Si no puede soportarlo y busca evasión, sufrirá una regresión que le llevará a la neurosis. Neurosis para nosotras es
inconsciencia. ¿Mm? Bueno, bueno, qué lindo. Tuvimos un par de problemas así del inframundo, Técnicos pero del inframundo. del inframundo, situaciones. ¿Viste? Vinimos al encuentro, pero algo pasó. Yo no quería, Vinimos, pero no quería, era demasiado, así que internet se me cortó. Pero bueno, con esto qué quiero decir, que va a estar este video subido, que igual dura 1 hora, nosotras hablamos mucho, no nos cuesta nada, y el otro ¿se perdió? se perdió. Así que todo lo que Ah, hablaste de Psique y Eros, lo vas a hacer en otro momento. bueno, habrá que ir a buscar el mito Ahora a Google, al señor Google. no me comprometo en qué momento, pero por ahí podemos subir algo escrito, ¿sí? Porque la verdad Ujú. que es muy interesante poder abrir un poquito más la perspectiva. Sobre todo me parece que lo que está bueno son los 4 desafíos. Las 4 pruebas que ella supera y que son los 4 aprendizajes de esa etapa del camino, ¿no? Bueno, Así es. Mira, eh, vamos a ver si nos hacemos un espacio en algún momento y podemos subirlo. Ay, acá la Andy nos dice que bien. somos diosas del Olimpo. Sí, claro. Yo soy ¿Qué Perséfone. dice? Hace mucho que soy. Ay, sí, es muy esclarecedor, gracias. No, pero no, contame qué dice, porque no te escuché. No, las chicas dice, la Andy dice que somos unas diosas, entonces yo digo que yo soy Perséfone Bueno, y vos no sé qué. La- no, no. muchas gracias, hasta el próximo, se ríe la Andy se ríe, que se ríe conmigo. Bueno, bueno, La flor nos agradece, nos dice qué lindas. Bueno, gracias, gracias, gracias. nos vemos. Gracias. Nos vemos en 15 días y seguiremos descendiendo. Hay más mitos para contarnos el descenso, ¿no? Y más detalles, más fino. ¿Eh? Bueno, Besos a todas, infinitas gracias por estar ahí. Gracias, Cande, gracias. chao. Chao.